Ya es un clásico arrancar el segundo bloque de nuestro programa recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Bueno, por supuesto, usted ya sabe que Carlos, con su colección privada de autos a escala, tiene para hacer programas durante varios años. En esta oportunidad nos hemos ido a la década del 50, específicamente al 55, con un auto norteamericano de la marca Nash. Sí, Rubén. Quise presentar este auto de una marca conocida acá en la Argentina, y digo conocida porque todavía por ahí en las reuniones de autos antiguos se sabe ver algún coche Nash. Disculpame, yo siempre hago referencia cada vez que se habla del Nash, que mi papá tenía un taxi o un auto de alquiler en aquella época, con parada en el Boulevard, allí frente a lo que ahora es el Andino, en aquella época la estación de ferrocarril, y era un Nash. Un Nash. 37. 35. Bueno, nosotros nos hemos adelantado 20 años en la presentación de este auto. Es un auto denominado la serie Ambassador. Era Ambassador o embajador, traduciéndolo, por la cantidad de accesorios que tenía. Entre ellos vamos a ver una rueda de auxilio colocada. Eso es lo que más me llamó la atención, además de los guardabarros. Una rueda de auxilio sobre paragolpe trasero. Pero nosotros tendríamos que presentar un poquitito la historia de la marca Nash. Es interesante y es atractiva. No encuentro otro calificativo para decir de la marca Nash, que fue una marca pionera en adelantos para los coches de hoy en día. Fue la primera, una de las primeras, en utilizar espirales para la suspensión delantera. Fue la primera en diseñar la calefacción. Hoy un coche que no tenga calefacción prácticamente no es admisible, pero hubo que inventarlo, claro. Hubo que hacerlo. Y la primera calefacción en el mundo del automovilismo que dio resultado y que anduvo bien fue la del Nash. El botón de arranque, el viejo botón de arranque en el tablero que había que abrir el contacto y después pulsarlo, es un invento de la Nash. Y como eso hay infinidad. Por ejemplo, fue la primer fábrica que inventó el coche autoportante. Sacó el chasis, no tuvo más chasis. Y fue, ahí va lo que va a levantar un poquitito de urticaria en algún televidente que vea el programa, el bisabuelo de nuestro Torino. No vamos a extendernos en este tema, lo vamos a dejar con la intriga, pero el Nash fue el bisabuelo del Torino que circuló acá en nuestras calles. Lógicamente, faltaban muchos años, por eso le doy, lo bautizo el como nombre de bisabuelo, sí. De bisabuelo de nuestro Torino. Falta todavía que la Nash se asocie con otra fábrica de auto que no tengo escala para presentarlo, que es la Hudson. Pero de ahí nace nuestro Torino. Muy bien, vamos a volver a este coche. Este coche poseía un motor de 6 cilindros, 3 litros 200, válvulas a la cabeza, un motor muy desarrollado para su época, a tal punto de que en una futura presentación vamos a ver un coche deportivo con la mecánica de este coche. En parte, mecánica de este coche, pero lo más importante es el motor. Fue catalogado y usado por los usuarios en aquel entonces como un pseudo coche deportivo. Y digo un pseudo coche deportivo porque tenemos que entrar a ese Nash en especial para podernos después extender en cómo digo pseudo deportivo. Este coche tenía mucho lujo, pero también el que está viendo las imágenes del video puede comprender que es un coche raro. Bastante raro. Es un coche muy raro. Si nosotros lo comparamos con otra marca, por ejemplo un Chevrolet 51, mirá, estoy hablando de una marca popular y contemporánea, vamos a ver diferencias muy notables. Yo creo que la primera diferencia es que se nota que debe ser mucho más pesado que un Chevrolet o un Ford de aquella época. Impresiona esos guardabarros tan voluminosos que tienen, ¿no? Da la impresión, porque es una línea pesada, hoy es una línea pesada, pero no nos olvidemos que ese coche no tenía chasis. También. Tenía 700 kilos o por lo mínimo 400 kilos menos de peso
porque le habían eliminado el chasis y, como dije en un principio, fue la primer fábrica que adopta la carrocería autoportante con muy buen resultado. El anclaje del diferencial es todo un sistema que es muy difícil explicarlo verbalmente, pero era un anclaje, por así decirlo, especial. Al no tener chasis, tanto la suspensión delantera como la suspensión trasera se veía obligada a crear nuevos componentes de suspensión para ese tipo de auto. Decía yo que una de las cosas que llama la atención es el tamaño de los guardabarros, que cubre prácticamente toda la rueda del auto, pero también llama la atención la rueda de auxilio, ¿no? ¿A dónde está puesta? Bueno, años antes, años después, la rueda de auxilio siempre fue no un problema localizarla, sino que cada diseñador la puso donde le parecía. Si comparamos, por ejemplo... Todavía siguen habiendo autos que uno se pregunta... Todavía sigue. La rueda de auxilio acá. Por ejemplo, en los años 30, del 29 al 30, 30 y pico, la rueda de auxilio, acordate que iba montada sobre los guardabarros delanteros. Claro. Era normal, hasta el Chevrolet 36 tuvo versiones donde en cada guardabarro delantero venía un buche y ahí iba la rueda de auxilio. Otros la ponían sobre el paragolpe trasero, otros en el baúl. Y una firma de automóvil, Pierres Arrows, creó un coche que la rueda de auxilio iba colocada en el guardabarro delantero, pero dentro del guardabarro, en un compartimiento especial, como tienen los colectivos la baulera o la bodega. Se bajaba una parte del enorme guardabarro delantero derecho y ahí venía colocada la rueda de auxilio. La rueda de auxilio siempre fue un problema, máxime en los coches actuales, donde por la exuberante potencia que tienen, usamos cubiertas patonas, y digo usando, no tengo vehículo sedentario. Esa rueda tan ancha y de tanto diámetro es un problema. Para guardarla en un baúl le ocupa mucho espacio. Por eso ahora los coches de categoría, de precio, o como quiera llamársele, están utilizando una rueda maciza, muy finita, que les permite caminar hasta 80 kilómetros por hora y llegar hasta el lugar donde reparen la cubierta que se averió. Estábamos hablando de la cubierta donde está puesta en el dash. Está cubierta todo con un cobertor de metal. Cuando se abre el baúl, ¿qué pasa con la cubierta? No, porque en la escala copia del sistema, la rueda se destraba con una cerradura y se impulsa para el lado izquierdo. Hay un sistema de bisagra que levanta un poco la rueda y la mantiene sobre el lado izquierdo, la tira sobre el guardabarro izquierdo trasero y se puede levantar normalmente el baúl. Para poder acceder al baúl. Al baúl. Un auto muy particular, que me imagino que debe haber sido un auto caro para esa época, ¿no? No era un auto caro porque tenía que competir contra marcas de mucho peso, que era un Ford, que era un Chevrolet, que era un Chrysler. Estaba situado en un lugar que tenía que ser intermedio, o sea, que posiblemente el margen de ganancia de utilidades para la fábrica no fuera lo suficiente, y la prueba está que cuando desarrollemos un poco más la marca Nash en futuras presentaciones, vamos a ver que en determinado momento no quiebra, pero se ve en la obligación de asociarse con otra firma también particular de los automóviles Hudson. Luego las dos firmas se abrazan, se dan un beso y se tiran al precipicio, porque las dos caducaron frente a la potencia, por así decirla, económica de la General Motors y de la Ford Motor Company. Lógicamente que, como todo auto de esa época, el habitáculo bastante amplio, se podría viajar 4 o 5 personas sin ningún problema, ¿no? Prácticamente eran livings con rueda. No había la lucha, el espacio por el peso, el coche era algo que tenía que brindar comodidad. Hoy un coche nos brinda comodidad, pero a expensas de muchas otras falencias, por así decirlo. ¿Qué más tenés para agregarle a este? De este coche, y mira, haciendo memoria, hay cosas que suenan hoy para aquella gente joven que nos ve, de que limpia parabrisas, fue el primer coche que tuvo limpia parabrisas eléctrico, no era manual, Sí. era un limpia parabrisas eléctrico, y como eso,
otro montón de cositas, la rueda libre. Rueda libre es un sistema que una vez colocado el cambio en directa, por medio de un botón o de una llave, cuando uno levanta el pie del acelerador, el coche queda prácticamente en punto muerto. Cuando acelera, vuelve a engranar, el motor vuelve a tirar. Sería como la bicicleta. Mientras uno pedalea, tracciona. Cuando uno deja de pedalear, la inercia conduce la bicicleta, pero los pedales quedan quietos. En este caso el motor era lo mismo. Traccionando el motor tiraba, levantando el pie del acelerador, el auto era conducido por la inercia, pero el motor quedaba regulando. Bueno, nosotros por la inercia nos vamos a ir retirando. Nos tenemos que ir. Gracias, Carlos. De nada, Rubén. Hasta el miércoles. El miércoles que viene. Vamos a ir a la nueva pausa aquí en nuestro programa y ya volvemos con mucha más información.